Ahora hablemos entonces de la voz pasiva. ¿Qué es la voz pasiva? Passive voice. The passive voice in English is used to describe an action being done to the subject rather than the subject performing the action. The passive voice is formed by using a form of to be, could be am, is, are, was, were, been, and the past participle of the main verb. The object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Vamos a desglosar esto porque es muy importante que entendamos primero el principio que opera. Ahora, saben que me gusta simplificar las cosas, ¿ok? Entonces, para no caer tanto en estas explicaciones gramaticales complejas, quiero que lo veamos de esta forma. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es donde el sujeto es, por así decirlo, el protagonista. ¿Y qué es la voz pasiva? Cuando el objeto es el protagonista, cuando ese énfasis, esa atención está en el objeto. Les voy a poner un ejemplo en español para que lo entendamos y no se preocupen, después nos vamos al inglés y a la gramática, todo lo demás. Si yo digo, por ejemplo, los ladrones están asaltando el banco, los ladrones están asaltando el banco, en esa oración, por así decirlo, los protagonistas, donde se concentra más el foco de atención es en los ladrones, porque los ladrones están asaltando el banco. Si yo quiero pasar esa misma oración a voz pasiva, yo digo, el banco está siendo asaltado por los ladrones. ¿Ok? El banco está siendo asaltado por los ladrones. Y a esa relación se le llama voz activa y voz pasiva. Nuevamente, voz activa, el sujeto tiene la atención, voz pasiva, el objeto tiene toda la atención. La oración está en función del objeto. Esto tiene una manera de hacerse en inglés, que es lo que está en esta parte. Dice que la voz pasiva es formada por alguna forma del verbo to be, ya puede ser el verbo to be en presente, que es am, is, are, o was, were, que es el mismo to be en pasado, o el been, que es el pasado participio del verbo to be. Entonces yo necesito al verbo to be de alguna forma, pero lo necesito, y necesito un verbo en pasado participio. ¿Sí? Necesito un verbo en pasado participio de la acción principal, del verbo principal. Si ustedes se fijan, cuando yo dije los ladrones están asaltando el banco y luego yo dije el banco está siendo asaltado, vieron que asaltar ya pasó a asaltado. Asaltado es en verbo en pasado participio. Bueno, eso mismo sucede en inglés. ¿Sí? Necesito el verbo en pasado participio de esa acción de la que estamos hablando. Así que vamos a ver una serie de ejemplos. Voz activa. Sarah writes the letter. Passive voice. The letter is written by Sarah. ¿Vieron? Ya no digo write. Tengo que usar ahora el pasado participio, written. The letter is written by Sarah. En la voz activa se trata de Sara, en la voz pasiva se trata de la carta. The active voice is about Sarah, the passive voice is about the letter. Y para poder hacer esto necesito el verbo en pasado participio. The chef cooked the steak. The steak was cooked by the chef. Y comiencen a ver esta relación. La voz activa estaba en pasado simple y en la voz pasiva es el to be en pasado. ¿Vieron? En este ejemplo de Sarah está en presente simple y utilizamos el to be en presente. En esta oración del chef está en pasado simple y la voz pasiva con el to be, o sea, was, were. Vayámonos fijando en esos detalles. The dog chased the cat. Pasado simple. The cat was chased by the dog. Vuelven a ver la relación pasado simple to be en pasado. Eso se va viendo, ¿verdad? En el caso de el chased, tiene que estar en pasado participio. Lo que pasa es que chased, al ser un verbo regular, tanto su pasado como su pasado participio es el mismo. The students solved the puzzle. The puzzle was solved by the students. ¿Verdad? Podemos ver acá, la voz activa se trata de los estudiantes, la voz pasiva se trata del rompecabezas.
Practiquemos entonces. Aquí vas tú, ¿ok? Ya vimos de que si la oración está en presente uso to be, si está en pasado utilizo was were. Veamos si sale alguna variación de eso. The fire destroyed the house. The fire destroyed the house. Pausa el video si necesitas tiempo para formularla en voz pasivo. Lo que quiero que comiences a reconocer, si vas a tener un proceso de analizar esto, quiero que entiendas que aquí se trata del fire y la voz pasiva se va a tratar ¿de qué? De the house, ¿ok? Ponle pausa, dímelo entonces. The house was destroyed by the fire. Siguiente. Marco repaired the car. Ahorita se trata de Marco. La voz pasiva se tiene que tratar del carro, the car. The car was repaired by Marco. John will make a great dinner tonight. Ahorita se trata de John. La voz pasiva se tiene que tratar de la great dinner. A great dinner will be made by John. A great dinner will be made by John tonight. Y quiero que se fijen acá, estoy con will. Está en futuro. La voz pasiva también se puede utilizar para tiempos en futuros. Y acá, will be made, porque tengo que involucrar al to be. Recuerden la explicación, se tiene que utilizar el to be. Entonces, si acá tengo futuro simple, está bien, vamos a plantear la oración en futuro, pero tengo que involucrar al to be y tengo que involucrar un verbo en pasado participio. Por eso dice, a great dinner will be made by John tonight. Every day, Claire reads the newspaper. Every day, the newspaper is read by Claire. The professor gave the books to the students. ¿Cómo sería ahí? Ponle pausa. Si necesitas pausa, tómate todo el tiempo que necesites. Acá se trata de los profesores. En la voz pasiva, ¿de qué se va a tratar? A ver. De los libros. The books were given to the students by the professor. The professor gave the books to the students. The books were given to the students by the professors. No se confundan. No es que en la voz pasiva van a ser los estudiantes. No. Van a ser los libros. Julia bought the new Game of Thrones book. The new Game of Thrones book was bought by Julia. Right now, Margaret is writing an email. Right now, an email is being written by Margaret. Tengo que involucrar al to be de cierta forma. Si estoy en una oración progresiva, el to be tiene que ir progresivo. Been, ing. Christopher Columbus discovered America in 1492. ¿Cómo sería? Christopher Columbus discovered America in 1492. ¿Cómo sería eso en voz pasiva? Ya no se trata de Cristóbal Colón, ahora se tiene que tratar de América. Sería America was discovered by Christopher Columbus in 1492. Recapitulemos entonces. En la voz activa, el foco de atención es en el sujeto, en la voz pasiva es en el objeto. Para poder hacer la voz pasiva en inglés, necesito del verbo to be y necesito de un verbo en pasado participio. Esos dos elementos se tienen que tomar en consideración. El verbo to be, el verbo en pasado participio y recordar que el foco de atención en vez del sujeto recae en el objeto.